problema de la deuda argentina lo podemos desglosar en cuatro pilares, si se quiere, para ir haciendo una progresión um, en términos de qué es lo que está resuelto y qué es lo que no está resuelto todavía después del acuerdo que tuvimos, o el preacuerdo que tuvimos esta semana con los fondos tenedores de deuda de ley internacional. Esos cuatro pilares son la deuda en pesos, la deuda en dólares con ley internacional, a la cual hacía referencia, la deuda en dólares con ley local y la deuda con organismos multilaterales en general, pero con el Fondo Monetario en particular. La deuda en pesos es un problema que está solucionado, digamos. Le podríamos poner el tilde. Durante el primer semestre de este año, el gobierno, a fuerza de canjes, suscripciones voluntarias, reperfilamientos o reprogramaciones de vencimientos, logró, si se quiere, construir la famosa curva de deuda en pesos, y a partir del mes de junio podemos decir que esa curva se haya normalizado, digamos, ¿no? Que las paridades, sobre todo de los bonos de corto plazo en pesos, ya se aproximan o superan incluso el 100%, las tasas de retorno a las cuales esos bonos fueron emitidos están alineadas con las tasas de mercado, con lo cual podríamos concluir que ese aspecto de la deuda está solucionado. Esta semana se logró, creo yo, el paso más importante, más difícil, el escollo más difícil de lograr, que era el acuerdo con los fondos internacionales, tenedores de deuda en dólares por unos 66.000 millones de dólares. No solo se logró el acuerdo, sino que se logró un acuerdo que va a permitir, si se perfeccionan los términos en los que se ha anunciado, va a permitir a Argentina no solo estar nuevamente al corriente con las deudas, sino también no tener el problema de holdouts que tuvimos en el periodo 2001-2010, hasta que se termina, hasta la segunda ronda de aquel canje, que terminó recién de solucionarse en el 2016, así que tuvimos 15 años de holdouts. Esta vez no vamos a tener ese problema. Eso es un gran evento y permite que el mercado de deuda, nueva deuda argentina, cotice, tradee a tasas menores de lo que lo haría si tuviésemos un problema de holdouts por delante. El problema digamos, en esta solución de la deuda de ley internacional, arrastramos a la deuda de ley local, que no requiere ninguna negociación con los bonistas. Obviamente la ley aprobada, el acuerdo ya arribado con los bonistas y la jurisprudencia que en este caso está a favor del emisor, del Estado argentino, hace que tengamos allí ese problema de 43.000 millones de dólares también cerrado. Por lo cual nos quedaría el cuarto pilar de los que mencioné, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Y para eso Argentina tiene que llegar a un acuerdo antes de, sobre todo, el año 2022 y 2023, cuando las obligaciones con el fondo superan los 20.000 millones de dólares por año, lo cual obviamente las hace impagables. Así que, si bien cuanto antes mejor se llegue a ese acuerdo, creo que va a ser un tema que va a llevar por lo menos hasta el año. Las discusiones van a llevarnos por lo menos en un camino que no creo que lo podamos cerrar antes de finales de este año. Así que, en cuanto a este acuerdo particular, la verdad que lo primero a destacar es esto, el hecho de que se haya llegado a un arreglo que por aplicación de cláusulas de acción colectiva va a asegurar que Argentina no tenga holdouts. La verdad es que las dos partes estaban necesitadas del acuerdo, los dos tenían un interés en que esto se cierre y eran perdedores en el caso de que el acuerdo no se alcance, pero por supuesto la Argentina mucho más que los fondos. Para los fondos, por lo menos los fondos de Real Money,
era un problema de 2-3%, que eran la tenencia de Argentina soberano en sus carteras, en los fondos más grandes, 2-3%, digamos, de sus carteras de mercados emergentes. En el caso de Argentina había muchas más cosas en juego, la posibilidad de que las provincias puedan reperfilar o financiarse de manera más barata, o que lo puedan hacer en los mercados, lo mismo para las corporaciones que tienen la posibilidad de emitir fuera, mismo para el acuerdo con el fondo exigía o exige que el acuerdo se alcance un acuerdo sustentable con los privados, cosa que se ha logrado, y sobre todo que haya un antes y después en cuanto a expectativas, porque la realidad es que si bien la lógica indicaba que se alcance un acuerdo, el mercado tenía alguna preocupación al respecto de que la situación no fuera tal. Así que, sobre todo en el cambio de expectativas, la verdad que el acuerdo es sin ninguna duda, es una gran noticia. Hoy los bonos argentinos de legislación internacional y prácticamente en la misma línea de legislación local están cotizando con tasas de salida con un exit yield del entorno del 11,5 en promedio. La pregunta si los bonos tienen recorrido después del acuerdo, creemos que sí, de corto plazo sí. Una vez que el acuerdo se perfeccione, que se limpie un poco el mercado de tenedores de bonos que han entrado a precios muy bajos, en los 20 y picos, 30 especulativos, apostando al canje. El mercado debería tender, sobre todo en este tipo de acuerdo total que se conseguiría, a tradear probablemente más cerca del 10% de tasa de salida. Con lo cual vemos ahí un upside adicional de alrededor promedio del 15% respecto a los precios de hoy, una vez que el canje esté perfeccionado y el mercado limpio de este cambio de manos que les contaba. Después, más pensando un poco más adelante, ampliando el horizonte un poco más a mediano plazo, cuando uno mira hoy dónde están cotizando créditos que podrían llegar a ser comparables, créditos B del estilo de Ucrania y Egipto pagan para 10 años tasas del entorno del 7,5 anual. El Salvador, que es un B-, pero es un crédito chico, que sería el primer escalón de calificación al cual Argentina podría aspirar, cotiza en el entorno del 9. Si miramos la clase de donde Argentina va a estar participando, la clase más amplia de Emerging Markets High Yield, soberano, hoy está en el entorno del 7,30. Así que piensen que en un mundo donde hay pocas oportunidades de este tipo de tasas, donde el emerging market, en el high yield americano, bonos basura americanos están cotizando en el entorno del 5,5-6%, y de ahí para abajo toda la curva de rendimientos. La verdad que hay mucho espacio para comprimir, pero para lograr eso, por supuesto que lo primero que necesitamos es un acuerdo con el fondo, y en la discusión que el fondo va a exigir y en las cosas que el fondo nos va a pedir, tenga nombre de plan o no tenga de nombre de plan, habrá que presentar un programa de convergencia fiscal, como de alguna manera se había presentado o había esbozado el Ministerio de Economía antes de la pandemia. Por lo pronto se parte de un nivel más exigente, de una situación económica más deteriorada, y los plazos que requerirá ese ajuste serán más largos, pero lo que quiero transmitir es que haciendo un poco de esfuerzo en estabilizar las variables macroeconómicas, Argentina puede construir en adelante una historia alcista para el precio de sus bonos, no por mérito propio, si se quiere, sino porque realmente viene de un nivel muy deteriorado, y en la comparación
el mundo de hoy y la oferta de retornos, hay lugar para la mejora también. Las políticas que adoptaron los estados y los bancos centrales como medicina para la economía, para las distintas economías de cada uno de los países, generó una bomba monetaria, ¿sí? Sin precedentes, mucho mayor a la que todos los programas de expansión en Estados Unidos, por ejemplo, todos los programas de expansión cuantitativa anteriores sumados no alcanzan el nivel que ha tenido el presente programa. Esta masa de liquidez que se convierte en el M2 de Estados Unidos, creciendo a tasas por encima del 20% anual, eventos sin precedentes en las últimas décadas, más la promesa de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, de hacer todo lo que sea necesario, esto es, prolongar sus programas sin límite, digamos, hasta el infinito. Obviamente tiene la capacidad y tuvo la capacidad de inflar el precio de todos los activos. En el caso particular de las acciones americanas o globales y por lo tanto los CDRs referidos en la pregunta, el S&P esta semana recuperó y superó el valor con el cual inició el año, se encuentra solamente 2% por debajo de su valor máximo. El Nasdaq está 20% arriba en lo que va del 2020, a pesar, o si se quiere en el caso del Nasdaq, gracias a los efectos y a los cambios que esta crisis ha traído en el mundo de los ganadores y los perdedores por su peso de acciones tecnológicas y acciones de biotecnología. A mí y a nosotros en particular nos parece que elegir el CDR, si uno lo elige porque es una cobertura cambiaria, digamos, si el que toma la posición en CDR se la toma porque piensa que esa es la mejor protección, si se quiere, contra la devaluación de la moneda argentina, está tomando un riesgo muy importante de que volvamos a tener una corrección o episodios de alta volatilidad en los mercados de acciones, sobre todo después que el mercado ha recuperado tan rápido y está, si se quiere, incorporando en sus precios esta idea de una recuperación en V de la economía global. Sobre todo cuando se trata de seleccionar CDRs en forma individual, eso lo llamamos stock picking, digamos, y no dejar esto en manos de profesionales, ¿no? de gestores de fondos que entiendan cuáles son las acciones que serán ganadoras y perdedoras en un contexto tan cambiante y tan volátil como el que estamos viviendo este año. Nosotros proponemos alternativas de dolarización que creemos que tienen una mejor relación riesgo-beneficio. Si se quiere, una táctica podría ser a través de las emisiones corporativas Dollar Link de buen riesgo crediticio, o bien los fondos que se ocupan de armar estrategias llamadas Dollar Link, de las cuales haré alguna aclaración sobre los riesgos en la pregunta siguiente. Eso, si se quiere, como una apuesta más táctica y como una idea más estratégica, sí, para el pequeño ahorrista local, los fondos comunes de inversión que no tienen activos argentinos, ¿sí? Los famosos fondos LATAM, que predominantemente tienen activos de Estados Unidos y corporativos o soberanos de nuestra región. Entendemos que es mejor defensa para proteger el capital
el capital del inversor minorista. La gran emisión monetaria que ha efectuado el Banco Central durante estos 7 meses, pero fundamentalmente desde abril en adelante para soportar el desequilibrio fiscal que ha producido la pandemia en las cuentas del gobierno, ha generado una masa de pesos que busca necesariamente algún tipo de protección, sobre todo en un entorno donde las colocaciones más tradicionales tienen rendimientos negativos cuando uno los compara contra la inflación. En este entorno, y un poco haciendo alusión también al proceso de normalización de la curva de pesos que contaba anteriormente, estamos viviendo un momento muy particular donde los bonos ajustables por inflación tienen, como decía, por un lado el atractivo de proteger el capital en un entorno de expectativas de una inflación creciente, una vez que la economía empiece a moverse más normalmente después de la cuarentena y cuando empiece a haber menor preferencia por la liquidez, o dicho de otra manera, una mayor velocidad de circulación del dinero. Esas expectativas inflacionarias y la gran masa de liquidez que se ha generado ha producido una corrida, si se quiere, hacia los bonos en SER. Hoy los bonos en SER, la parte corta de la curva hasta el 2022 cotiza en tasas reales negativas, y la parte más larga de la curva en el entorno de tasas del 5 o 6%. Esto era prácticamente impensado un par de meses o 3 meses atrás, cuando las tasas estaban más parecidas a 2 dígitos, ¿no? A 10-12% en promedio. En este sentido, nosotros todavía vemos algo de valor en la parte larga de la curva. En algún momento esta parte larga de la curva ha tenido tasas reales del entorno del 3-4%. Creemos que esos niveles en esta situación particular, en esta coyuntura particular de necesidad de cobertura, son niveles alcanzables. La parte más corta de la curva de SER tiene un gran riesgo, provocado justamente por esto que contaba, dentro de las pocas posibilidades hoy que hay de dolarizar carteras, dadas todas las restricciones impuestas por la regulación que soporta el cepo, han generado que muchos inversores se vuelquen masivamente a los productos Dollar Link. Y los productos Dollar Link básicamente hoy basan sus estrategias en comprar bonos ajustados por inflación, más que nada bonos cortos ajustados por inflación, o los más cortos de la curva ajustados por inflación, y calzarlos contra contratos comprados de dólar en el mercado de futuros, en el ROFEX. Esa estrategia funciona hasta el momento en que se produce el evento. Cuando se produce el evento devaluatorio, de acuerdo a la experiencia anterior, lo que se suele ver en aquel momento es que los inversores rescatan sus fondos por el evento que estaban esperando. Una vez que el evento se materializa, esto produce que todos los fondos que han acumulado estas posiciones estén obligados a vender, y por lo tanto toda esta presión alcista y esta suba se revierte. Por lo tanto, no vemos valor, o vemos, mejor dicho, este riesgo en la parte corta y no así en la parte larga de los bonos en SER, que creemos que todavía les queda algo de camino, aunque el recorrido más largo ya se ha hecho. Pero digamos, algo de recorrido de compresión de tasas más la cobertura inflacionaria que creemos necesaria por delante, los hace todavía, en estos casos, instrumentos atractivos.